Había un muchacho llamado Miguel. No era para nada un mal chico, de ninguna manera. Al contrario, era inteligente, curioso y hasta talentoso en muchas cosas. Tenía ese brillo en los ojos que solo tienen las personas con verdadero potencial. Sus maestros siempre habían visto en él a alguien capaz de lograr grandes cosas, un joven con un futuro prometedor por delante. Sus padres, orgullosos, solían presumir de sus calificaciones cuando era más pequeño, de cómo aprendía rápido, de cómo captaba las cosas al vuelo. Pero si había algo, una sola cosa en la que Miguel sobresalía más que en cualquier otra, era en posponer las cosas, en dejarlas para después, en encontrar 1000 excusas para no hacer lo que tenía que hacer. Las tareas escolares siempre quedaban para más tarde, para dentro de un rato, para después de cenar, para mañana temprano. Los quehaceres de la casa también podían esperar, solo un video más, solo un rato más de descanso, ya después le entraba con ganas. El ejercicio físico que tanto necesitaba, ese sí que podía dejarlo para el lunes, para el inicio de la semana cuando todo sería diferente. Cuando finalmente tendría la motivación que le hacía falta. Y ese teléfono celular, ese aparato brillante y adictivo, era prácticamente una extensión de su propio cuerpo, como si hubiera nacido pegado a su mano. Pasaba horas enteras deslizando el dedo por la pantalla, sin siquiera darse cuenta de cuánto tiempo transcurría. Los reels de Instagram lo atrapaban uno tras otro, cada video prometiendo ser más interesante que el anterior, cada historia siendo más dramática o más graciosa. Los shorts de YouTube lo mantenían hipnotizado, saltando de un tema a otro sin conexión alguna, desde videos de comedia hasta teorías extrañas sobre el universo, desde recetas que nunca haría hasta lugares que probablemente nunca visitaría. Las cadenas de WhatsApp llegaban a todas horas, mensajes de grupos familiares, de amigos, de conocidos, todos compartiendo chismes aleatorios, noticias sin verificar, memes que ya habían visto 1000 veces. Miguel sabía absolutamente todo lo que pasaba en el mundo digital. Conocía cada trend nuevo, cada canción viral, cada escándalo de famosos, cada polémica en las redes sociales. Podía hablar durante horas sobre lo que tal influencer había dicho o hecho, sobre qué video se había vuelto viral esa semana, sobre los comentarios más graciosos que había leído. Pero de lo que sucedía en su propia vida, de sus propias metas, de sus propios sueños, de eso sabía cada vez menos. Había perdido el contacto con su propia realidad mientras se sumergía más y más en la realidad de otros. Su papá, un hombre trabajador y paciente que siempre había tratado de guiar a su hijo por el buen camino, lo observaba con preocupación creciente. Veía cómo Miguel despertaba y lo primero que hacía era revisar su teléfono, cómo comía con el celular en una mano, cómo estudiaba con una ventana del celular abierta al lado, cómo se dormía tarde porque no podía soltar el aparato. Una tarde, después de ver a Miguel postergar sus responsabilidades una vez más, su papá finalmente se atrevió a decir algo. «Hijo», le dijo con voz calmada pero firme, «te estás convirtiendo en un depósito de distracciones. Estás llenando tu mente de todo menos de lo que realmente importa». Pero Miguel solamente se rió, con esa risa ligera y despreocupada de quien no quiere enfrentar una verdad incómoda. «Solo necesito un descanso, papá. No exageres. Un poco de entretenimiento no le hace daño a nadie. Es normal, todos mis amigos hacen lo mismo. El mundo no se va a acabar mañana solo porque me tome mi tiempo. Relájate un poco, ¿no? La vida no tiene que ser tan seria todo el tiempo». Y su papá suspiró, porque sabía que las palabras no siempre llegan cuando uno no está listo para escucharlas. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Miguel con su teléfono, con sus excusas, con su falsa sensación de que todo estaba bien. El mundo, efectivamente, no se estaba acabando. Los días seguían pasando uno tras otro. El sol salía cada mañana y se ocultaba cada noche. La vida continuaba su curso normal. Pero los sueños de Miguel, esos sí se estaban escapando, silenciosos como ladrones en la noche, uno por uno, sin hacer ruido, sin dejar rastro. Había libros en su estante que nunca había abierto, libros que había comprado con emoción pensando que los leería, que ampliarían su mente, que lo harían crecer. Pero ahí seguían, acumulando polvo, con las páginas aún pegadas, esperando unas manos que nunca llegaban. Tenía planes brillantes que nunca había comenzado a materializar, ideas que en su momento le parecieron geniales, proyectos que podrían haberlo llevado lejos. Una vez quiso aprender a tocar guitarra, hasta consiguió prestada una guitarra vieja de un tío, pero después de 2 días de intentar y de que le dolieran los dedos, la guitarra terminó arrumbada en un rincón. Otra vez pensó en aprender programación, algo que le serviría mucho para su futuro,
pero los tutoriales le parecieron aburridos comparados con los videos de entretenimiento, así que también abandonó esa idea. Tenía talentos naturales que nunca había tomado el tiempo de perfeccionar. Habilidades que con un poco de dedicación podrían haberse convertido en algo extraordinario. Dibujaba bien cuando era niño, pero hacía años que no tomaba un lápiz para crear algo. Era bueno con los números, captaba conceptos matemáticos con facilidad, pero nunca aprovechaba esa ventaja. Tenía facilidad para escribir, para expresar ideas, pero sus únicos escritos eran comentarios rápidos en redes sociales que nadie recordaría mañana. Todo esto permanecía dormido, sin desarrollarse, porque el teléfono celular parecía necesitarlo más de lo que él se necesitaba a sí mismo. Ese aparato demandaba su atención constante, vibraba con cada notificación, brillaba con cada mensaje nuevo. Lo llamaba con sus luces de colores y sus sonidos diseñados específicamente para ser adictivos. Y Miguel respondía como un perro pavloviano, incapaz de resistirse, incapaz de decir que no. Una noche fresca de otoño, cuando las hojas empezaban a caer de los árboles y el aire traía ese olor característico a tierra mojada, el abuelo de Miguel vino de visita. Era un hombre mayor, de cabello completamente blanco y ojos profundos que parecían ver más allá de las apariencias. Caminaba despacio pero con dignidad, con la espalda recta de quien ha trabajado duro toda su vida y no se avergüenza de ello. Era un hombre de pocas palabras normalmente, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso, tenían sustancia, tenían ese algo que hace que la gente se detenga y escuche de verdad. El abuelo era famoso en la familia por lanzar verdades profundas disfrazadas de historias para dormir, de cuentos aparentemente simples que en realidad contenían enseñanzas que duraban toda la vida. No predicaba, no sermoneaba, no juzgaba abiertamente. En cambio, contaba historias, relatos que hacían pensar, que se quedaban grabados en la mente y que, días después, te hacías de pronto entender su significado real. Se sentó al lado de Miguel en el sillón de la sala. Ese sillón viejo pero cómodo, donde Miguel pasaba tantas horas con su teléfono. El abuelo miró a su nieto con esos ojos sabios, observándolo deslizar el dedo por la pantalla una y otra vez, sin realmente ver nada, solo consumiendo contenido tras contenido en un ciclo interminable. Después de varios minutos de silencio, el abuelo finalmente habló. «Sabes, me recuerdas a un ministro», dijo con voz pausada, casi como si estuviera pensando en voz alta. Miguel levantó la vista del teléfono, sorprendido por el comentario tan extraño y aparentemente aleatorio. Le dirigió una sonrisa torcida a su abuelo. Esa sonrisa entre divertida y confundida que uno pone cuando no entiende exactamente a dónde va una conversación. ¿A un ministro, abuelo? ¿Qué hizo ese ministro? ¿Se durmió durante una guerra o algo así? El abuelo sonrió con esa sonrisa suave que significaba que sabía algo que Miguel aún no comprendía. No, muchacho. Algo peor que eso. Mucho peor. Ese ministro desperdició su propia oportunidad, su propia vida exactamente de la misma manera que tú lo estás haciendo ahora mismo, en este preciso instante. Miguel puso su teléfono hacia abajo, pero no lo soltó completamente, todavía lo mantenía cerca, como si tuviera miedo de perder algo importante si se desconectaba aunque fuera por unos minutos. ¿De qué hablas, abuelo? El anciano se acomodó mejor en el sillón, como preparándose para contar algo importante, algo que requería tiempo y atención. Su voz tomó ese tono especial que usaba cuando contaba sus historias, un tono que hacía que hasta el aire pareciera detenerse para escuchar. Hace mucho tiempo, comenzó el abuelo, en una tierra lejana pero no tan diferente a la nuestra, existía un gran rey. Este no era un rey ordinario de los que solo se preocupan por sus riquezas y su poder. Este era un hombre verdaderamente excepcional, alguien que había ganado el respeto profundo de todo su pueblo. Era respetado no por miedo, sino por admiración genuina. Sus decisiones eran sabias y bien pensadas, nunca tomaba determinaciones apresuradas, ni dejaba que sus emociones nublaran su juicio. Era justo en todos sus juicios, trataba a ricos y pobres con la misma equidad, escuchaba tanto al campesino más humilde como al comerciante más próspero con la misma atención y el mismo respeto. Miguel se dio cuenta de que estaba prestando atención de verdad, algo que no le pasaba con frecuencia últimamente. Había algo en la voz de su abuelo que atrapaba, que hacía imposible distraerse. Este rey, continuó el abuelo, había construido su reino con esfuerzo y dedicación. No había heredado un reino próspero, no señor.
Cuando él llegó al trono, el reino estaba en problemas. Había deudas, había conflictos, había descontento. Pero con trabajo constante, con decisiones inteligentes y con la ayuda de personas de confianza, había transformado ese lugar en algo próspero y pacífico. Las cosechas eran abundantes, el comercio florecía, las familias vivían tranquilas, los niños podían jugar en las calles sin peligro, los ancianos eran cuidados con dignidad, y había suficiente para todos, no riqueza excesiva, pero tampoco necesidad extrema. El abuelo hizo una pausa, como saboreando el momento, dejando que Miguel imaginara ese reino en su mente. Para ayudarlo en esta enorme tarea de gobernar, el rey tenía 3 ministros de confianza. Estos no eran simples empleados, eran sus consejeros más cercanos, las personas en las que depositaba su confianza, aquellos a quienes consultaba para las decisiones más importantes. Los 3 habían estado con él durante años, habían trabajado a su lado desde que el reino empezó a levantarse de sus cenizas, compartían sus comidas, conocían a sus familias, habían celebrado juntos las victorias y habían enfrentado juntos las crisis. Pero últimamente, la voz del abuelo se volvió más grave. Algo andaba mal. El rey lo sentía en sus huesos, esa intuición que dan los años de experiencia. Había algo que no cuadraba, algo que no encajaba. Empezó a notar pequeñas cosas, proyectos que se atrasaban sin razón aparente, recursos que no llegaban a donde debían llegar, quejas de ciudadanos sobre servicios que no se prestaban adecuadamente. No eran problemas enormes, no eran crisis evidentes, pero eran como pequeñas grietas en una pared que, si no se atienden, eventualmente pueden derribar toda la construcción. Miguel se inclinó ligeramente hacia adelante, su teléfono ahora completamente olvidado sobre el cojín del sillón. El rey sabía que uno de sus 3 ministros era el problema, continuó el abuelo. Uno de ellos era perezoso, tomaba atajos que no debía tomar. Era deshonesto en sus funciones, hasta estaba siendo perjudicial para el reino. Pero la pregunta era, ¿cuál de los 3? Por fuera, los 3 parecían iguales. Los 3 llegaban a tiempo a las reuniones, los 3 vestían apropiadamente, los 3 hablaban con elocuencia y confianza, los 3 sabían decir exactamente lo que el rey quería escuchar, los 3 tenían respuestas preparadas para cada pregunta. Los 3 sonreían y asentían en los momentos correctos. El rey pensó durante muchas noches sobre este problema. No podía simplemente acusar a alguien sin pruebas. Eso sería injusto, y él era, por encima de todo, un hombre justo. No podía vigilarlos constantemente a los 3, porque un rey tiene 1000 responsabilidades y no puede dedicar todo su tiempo a desconfiar de su propia gente. Necesitaba una manera de revelar la verdad, de hacer que la realidad saliera a la luz por sí misma. Y entonces, después de mucho reflexionar, se le ocurrió una idea brillante, una prueba que mostraría el verdadero carácter de cada uno. El abuelo tomó aire profundamente antes de continuar, y Miguel notó que su corazón latía un poco más rápido, anticipando lo que vendría. Una mañana clara, cuando el sol apenas empezaba a iluminar el palacio, el rey convocó a sus 3 ministros a su salón del trono. Los 3 llegaron preguntándose qué sería tan importante como para requerir una reunión tan temprano. El rey los miró uno por uno, leyendo sus rostros, tratando de ver más allá de las máscaras de cortesía que todos llevaban puestas. Luego, sin decir mucho, ordenó a sus sirvientes que trajeran 3 sacos grandes, enormes sacos de tela resistente, del tipo que se usa para transportar grano o provisiones para largos viajes. Cuando los sacos fueron colocados frente a cada ministro, el rey finalmente habló. Su voz era firme pero no amenazante, clara pero no cruel. Mañana por la mañana, al amanecer, les dijo: cada uno de ustedes irá al bosque que rodea nuestro reino. Ese bosque está lleno de árboles frutales, de arbustos con bayas, de plantas con frutos de todo tipo. Su tarea es simple pero importante. Busquen los mejores frutos que puedan encontrar. Llenen su saco completamente. Tienen exactamente un día entero, desde que sale el sol hasta que se oculta. Cuando anochezca, quiero que regresen aquí con sus sacos llenos. ¿Entendido? Los 3 ministros asintieron, aunque con expresiones muy diferentes en sus rostros. El rey notó estas diferencias, pero no dijo nada más. Simplemente les dio los sacos y les indicó que podían retirarse a prepararse para el día siguiente. El abuelo se detuvo un momento para observar a Miguel, quien ahora estaba completamente absorto en la historia, sus ojos fijos en su abuelo, esperando ansiosamente saber qué pasaría con cada ministro. A la mañana siguiente, continuó el abuelo, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a pintar el cielo de colores naranjas y rosados, los 3 ministros se presentaron en la entrada del palacio, cada uno con su saco vacío colgado al hombro.
El rey salió a despedirlos personalmente, observando cómo cada uno tomaba su camino hacia el bosque cercano. El primer ministro, cuyo nombre era Antonio, era un hombre que siempre había tomado su trabajo en serio. Desde joven había aprendido que las cosas bien hechas requieren esfuerzo y dedicación. Cuando entró al bosque y vio la inmensidad de árboles frente a él, no se sintió abrumado. Al contrario, se sintió motivado. «Tengo todo un día», pensó, «y voy a aprovecharlo al máximo. Voy a encontrar los frutos más perfectos, los más frescos, los más nutritivos. El rey confió en mí esta tarea y voy a demostrar que su confianza está bien depositada». Y así lo hizo. Antonio trabajó desde el amanecer hasta el anochecer sin parar, sin tomarse descansos innecesarios, sin perder el tiempo. Caminó profundo en el bosque, explorando áreas donde otros no se molestaban en ir. Cuando encontraba un árbol frutal, no simplemente tomaba las primeras frutas que veía. No, señor. Se tomaba el tiempo de examinar cada una cuidadosamente. Miraba su color, verificaba que no tuviera manchas ni magulladuras. Presionaba suavemente la piel para asegurarse de que estuviera en el punto perfecto de maduración. Si una fruta no cumplía con sus estándares, la dejaba en el árbol y seguía buscando. Subió a árboles altos, usando su fuerza y su habilidad para alcanzar las frutas más altas, aquellas que recibían más sol y por lo tanto eran más dulces. Se arrastró entre arbustos espinosos para alcanzar las moras más jugosas, sin importarle los rasguños en sus brazos. Caminó por terrenos difíciles, subió colinas empinadas, cruzó arroyos pequeños, siempre en busca de la excelencia. Probaba cada tipo de fruta que encontraba, solo un pequeño bocado, para asegurarse de que realmente fuera deliciosa antes de agregarla a su saco. Encontró manzanas rojas y brillantes, tan perfectas que parecían pintadas a mano. Encontró peras doradas que pesaban hermosamente en su mano. Descubrió un árbol de ciruelas moradas que literalmente goteaban dulzura. Halló racimos de uvas que brillaban como joyas bajo el sol. Recolectó granadas que estaban a punto de explotar de tantos granos rojos y jugosos que contenían. Cada fruta que agregaba a su saco era un pequeño tesoro. Mientras trabajaba, Antonio sudaba bajo el sol del mediodía. Sentía cansancio en sus piernas por tanto caminar. Le dolían los brazos de tanto trepar y cargar, tenía sed y hambre. Pero cada vez que pensaba en detenerse, en conformarse con lo que ya tenía, recordaba el rostro del rey, recordaba todos los años de confianza, recordaba su propio orgullo profesional. «No», se decía a sí mismo, «puedo hacerlo mejor, puedo encontrar mejores frutas, todavía me queda tiempo». Al final del día, cuando el sol comenzó a ocultarse tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Antonio finalmente salió del bosque. Estaba exhausto, completamente agotado, sus ropas estaban sucias y rasgadas, tenía tierra bajo las uñas y pequeños cortes en las manos, pero su saco estaba completamente lleno, repleto hasta el borde de las frutas más hermosas, más frescas, más coloridas y más nutritivas que el bosque podía ofrecer. Era un saco que pesaba bastante por la calidad de su contenido, pero Antonio lo cargaba con orgullo, con la satisfacción de quien sabe que hizo su mejor esfuerzo. El abuelo hizo una pausa significativa, dejando que Miguel procesara la dedicación de este primer ministro. Luego continuó. El segundo ministro se llamaba Roberto. Era un hombre inteligente, no hay duda de eso. Tenía una mente rápida y astuta. Siempre encontraba la manera más eficiente de hacer las cosas. Siempre pensaba en cómo lograr resultados con el menor esfuerzo posible. Algunos dirían que era eficiente, otros dirían que era flojo, pero él se consideraba a sí mismo simplemente práctico y realista. Cuando Roberto entró al bosque esa mañana, inmediatamente empezó a calcular. Miró su saco vacío, miró los árboles a su alrededor y empezó a pensar. «Espera un momento», se dijo a sí mismo con una sonrisa astuta. «Analicemos esta situación con inteligencia. El rey dijo que llenáramos el saco, ¿verdad? Dijo que lo llenáramos con frutas, pero nunca especificó exactamente qué tipo de frutas. Nunca dijo que tenían que ser perfectas. Nunca dijo que tenía que revisar cada una. El rey es un hombre ocupado, tiene 1000 asuntos que atender. Cuando regresemos, simplemente va a ver que el saco esté lleno y que parezca pesado. No va a ponerse a inspeccionar cada fruta individual. Eso sería una pérdida de tiempo para un rey». Y así Roberto tomó una decisión que le pareció muy inteligente en ese momento. En lugar de trabajar duro todo el día como probablemente estaba haciendo Antonio en alguna parte del bosque, Roberto decidió tomar atajos. Caminó solo hasta la parte más cercana del bosque.
donde las frutas eran más fáciles de alcanzar, pero también de menor calidad. No se molestó en trepar árboles ni en buscar en lugares difíciles, simplemente recogía cualquier fruta que encontrara a su alcance. Tomaba frutas que estaban verdes, que todavía no habían madurado y que probablemente nunca madurarían, ya que fueron cortadas muy pronto. Recogía frutas que ya habían caído al suelo, magulladas y golpeadas, algunas con partes podridas, pero son frutas al fin y al cabo, pensaba. Agregaba a su saco frutas que tenían gusanos, frutas que otros animales ya habían mordido, frutas que tenían manchas extrañas, frutas que cualquier persona con sentido común rechazaría. El olor que salía de su saco era terrible, algo entre dulce podrido y agrio fermentado, ese olor inconfundible de la descomposición que hace que cualquiera arrugue la nariz con disgusto. Pero Roberto se tapaba la nariz con una mano mientras seguía llenando el saco con la otra, riéndose para sus adentros de lo listo que era, de cómo había encontrado la manera fácil de cumplir con la tarea. Soy más inteligente que los otros dos, pensaba con arrogancia. Ellos probablemente están allá sudando y trabajando como tontos bajo el sol, y yo aquí, terminando en una fracción del tiempo. Cuando seamos viejos, ellos tendrán historias de trabajo duro y yo tendré historias de trabajo inteligente. Para el mediodía, Roberto ya había llenado su saco completamente. Estaba lleno hasta el borde, sí señor. Tal vez no con las mejores frutas, tal vez no con las más frescas, tal vez algunas estaban podridas y otras verdes, pero estaba lleno. Y eso era lo que el rey había pedido, ¿no es así? Un saco lleno. Misión técnicamente cumplida. Roberto se sentó bajo la sombra de un árbol grande, orgulloso de sí mismo, y pasó el resto del día descansando, tomando una siesta, disfrutando de la brisa del bosque, pensando en lo inteligente que era y en cómo había vencido al sistema. Cuando llegó la hora de regresar al palacio, Roberto cargó su saco con cierta dificultad debido al olor nauseabundo que despedía, pero con una sonrisa satisfecha en el rostro. Trabajo inteligente, no trabajo duro, se repetía a sí mismo como un mantra, convencido de que había tomado las decisiones correctas. El abuelo miró a Miguel con intensidad antes de continuar con el tercer ministro, y Miguel sintió un escalofrío de anticipación. Pero el tercer ministro, dijo el abuelo con un tono que mezclaba tristeza y decepción. ¡Ay! Ese era especial de una manera completamente diferente. Se llamaba Fernando. Y era el tipo de persona que siempre, absolutamente siempre, buscaba la manera de hacer el mínimo esfuerzo posible. No era solo que fuera perezoso, que lo era, sino que tenía una actitud de desprecio hacia el trabajo en general, como si estuviera por debajo de él, como si el universo le debiera las cosas sin que él tuviera que ganárselas. Cuando Fernando recibió su saco y escuchó las instrucciones del rey, ni siquiera intentó ocultar su desdén. Apenas salió del palacio y estuvo fuera de la vista del rey, se detuvo en seco. Miró el saco vacío que colgaba de su hombro. Luego miró hacia el bosque que se extendía frente a él. Luego levantó la vista hacia el sol brillante en el cielo. Y se rió. Pero no era una risa de alegría. Era una risa cínica, amarga, llena de arrogancia. ¿De verdad?, dijo en voz alta para sí mismo, aunque no había nadie cerca para escucharlo. El rey espera que yo, un ministro de alto rango, pase todo el día caminando por el bosque como un campesino común recogiendo frutas. Esto tiene que ser una broma. Esto es ridículo. Esto está por debajo de mi posición. ¿Por qué debería desperdiciar mi tiempo y mi energía en algo tan absurdo? ¿Por qué debería sudar bajo el sol, ensuciarme las manos, cansarme las piernas, arruinar mi ropa, todo por unas frutas estúpidas? Fernando se quedó parado ahí durante varios minutos, debatiendo consigo mismo si simplemente debería regresar al palacio y decirle al rey que esta tarea era indigna de él. Pero incluso en su pereza y arrogancia, Fernando tenía suficiente sentido común para saber que eso no terminaría bien. El rey había dado una orden directa, y desobedecerla abiertamente tendría consecuencias. Así que Fernando necesitaba una solución diferente, una que le permitiera cumplir técnicamente con la orden sin tener que hacer ningún trabajo real. Y entonces, como un rayo de genialidad maliciosa, le llegó la idea perfecta. Su cara se iluminó con una sonrisa malvada, la sonrisa de alguien que cree haber encontrado el truco definitivo, el atajo supremo. Espera, pensó. El rey solo dijo que llenara el saco. Nunca especificó que tenía que ser específicamente con frutas comestibles. Nunca dijo que iba a revisar el contenido. Solo quiere ver sacos llenos. Bueno, pues yo puedo llenar un saco sin perder mi valioso tiempo buscando frutas.
Fernando ni siquiera entró al bosque propiamente. Se quedó ahí mismo, en la orilla, donde los árboles apenas comenzaban. Se agachó y empezó a recoger hojas secas del suelo, esas hojas marrones y crujientes que caen de los árboles en otoño y se acumulan por todas partes. Puñado tras puñado, empezó a meter hojas secas en su saco, hojas que no tenían absolutamente ningún valor nutricional. Hojas que no servían para nada excepto quizás para hacer composta o para que los niños jugaran con ellas, pero las hojas solas no daban suficiente peso al saco, así que Fernando agregó piedras. Caminó unos pasos hasta encontrar un área rocosa y empezó a recoger piedras de todos los tamaños. Piedras grandes, piedras medianas, piedras pequeñas, guijarros, rocas, todas fueron a parar dentro del saco, mezclándose con las hojas secas. Para agregar aún más volumen y peso, Fernando también recogió arena suelta del suelo, tierra seca, ramitas quebradas, cualquier cosa que ocupara espacio y agregara peso sin requerir ningún esfuerzo real de búsqueda o selección. Trabajó en esto durante exactamente 5 minutos. Tal vez 10 a lo mucho, no más. Cuando el saco pareció razonablemente lleno y lo levantó sintiendo un peso decente, Fernando se dio por satisfecho. Ahí está, dijo con autosuficiencia, admirando su obra maestra de engaño. Parece lleno, se siente pesado y me tomó prácticamente nada de tiempo. Soy un genio. Los otros dos probablemente todavía están allá afuera como tontos, trabajando bajo el sol por nada. Yo soy más listo que todos ellos juntos. Fernando pasó el resto del día haciendo absolutamente nada productivo. Se fue al pueblo cercano, visitó una taberna, bebió vino, comió bien, conversó con amigos, incluso tomó una larga siesta en una posada cómoda. Se la pasó maravillosamente disfrutando su día libre mientras sus colegas trabajaban. Cuando finalmente llegó la hora de regresar al palacio al atardecer, Fernando recogió su saco de hojas, piedras y arena. Se lo echó al hombro con una sonrisa arrogante y caminó de regreso silbando una melodía alegre. El abuelo dejó que esa imagen se asentara en la mente de Miguel antes de continuar. Esa noche, los 3 ministros regresaron al palacio casi al mismo tiempo, justo cuando el último rayo de sol desaparecía en el horizonte. Entraron por la puerta principal, cada uno cargando su saco, cada uno con una expresión diferente en el rostro. Antonio llegó agotado pero satisfecho. Su rostro mostraba el cansancio de un día de trabajo honesto, pero sus ojos brillaban con el orgullo de quien sabe que dio su mejor esfuerzo. Roberto llegó menos cansado, con una sonrisa astuta, convencido de que había sido más inteligente que los demás. Fernando llegó fresco, descansado, casi burlón, absolutamente convencido de que había vencido al sistema de la manera más brillante posible. Los 3 se pararon en el gran salón del trono, con sus sacos frente a ellos, esperando que el rey los inspeccionara, esperando alabanzas o al menos un reconocimiento de que habían completado la tarea. El ambiente estaba lleno de anticipación, cada uno preguntándose qué diría el rey, cómo reaccionaría, a quién felicitaría primero. Pero entonces sucedió algo que ninguno de ellos esperaba. El rey bajó de su trono, caminó lentamente frente a los 3 ministros, miró los sacos que estaban en el suelo y no hizo ningún intento de abrirlos. No tocó ninguno de los sacos, no pidió verlos abiertos, no inspeccionó su contenido, ni siquiera se acercó lo suficiente como para oler lo que había dentro. Los 3 ministros se miraron entre sí, confundidos. ¿Qué estaba pasando? ¿No iba a revisar su trabajo? ¿No iba a verificar quién había hecho el mejor trabajo? En lugar de revisar los sacos, el rey simplemente se volvió hacia sus guardias reales y dio una orden que dejó a todos congelados en su lugar. Su voz era calmada, casi casual, como si estuviera ordenando algo completamente ordinario. «Guardias», dijo, «lleven a cada uno de estos 3 ministros a celdas separadas en el calabozo del palacio. Celdas individuales que no puedan verse ni comunicarse entre ellos. Permanecerán allí durante exactamente 30 días completos, un mes entero». Los 3 ministros se miraron con horror y confusión. ¿Qué? ¿Prisión? ¿Por qué? ¿Habían hecho algo malo? ¿Era esta una prueba diferente? ¿Estaban siendo castigados? Antes de que pudieran protestar, el rey continuó. Y sus siguientes palabras fueron las que cambiarían todo. «Durante estos 30 días, dijo el rey con una voz que ahora sonaba más seria, más solemne, no recibirán ninguna comida de las cocinas del palacio. No les llevaremos bandejas con pan, carne, vegetales o agua de nuestras despensas. Ningún sirviente les proporcionará alimento de ningún tipo. Durante un mes completo,
Ustedes tres sobrevivirán única y exclusivamente de lo que recolectaron hoy. El contenido de su saco será su única fuente de alimento durante los próximos 30 días. Nada más, nada menos. Que cada hombre viva de acuerdo con el esfuerzo que puso, de acuerdo con las decisiones que tomó, de acuerdo con lo que eligió recolectar. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor, absoluto, pesado como una losa de piedra. Se podía escuchar el sonido de las antorchas crepitando en las paredes. Los tres ministros se quedaron completamente inmóviles, paralizados, mientras la verdadera naturaleza de la prueba finalmente se revelaba ante ellos. No había sido una prueba de obediencia, no había sido un ejercicio trivial. Había sido una prueba de carácter, de previsión, de integridad, de lo que cada uno hacía cuando pensaba que nadie estaba mirando, cuando pensaba que podía salirse con la suya. Antonio sintió un inmenso alivio recorrer todo su cuerpo. Su cansancio, su dolor, sus brazos rasguñados, sus piernas adoloridas. Todo de repente valió la pena. Miró su saco lleno de frutas frescas y nutritivas y supo que estaría bien. Roberto sintió cómo su estómago se hundía de terror. El olor podrido de su saco de repente adquirió un significado completamente nuevo y aterrador. Fernando, por primera vez en mucho tiempo, perdió completamente su sonrisa arrogante. Su cara se puso pálida, blanca como un fantasma, mientras comprendía la magnitud horrible de su error. Los guardias rápidamente se acercaron, tomaron a cada ministro por un brazo, y junto con sus respectivos sacos, los llevaron hacia las celdas del calabozo. Las puertas se cerraron con un sonido metálico y final. Y así comenzaron los 30 días más reveladores de sus vidas. El abuelo hizo una pausa larga, dramática, dejando que Miguel imaginara la escena. Miguel estaba completamente absorto, su respiración contenida, esperando escuchar qué les pasó a cada ministro. El primer ministro, Antonio, continuó el abuelo con voz más suave. Vivió de manera relativamente cómoda durante todo el mes. Cada mañana, cuando despertaba en su celda pequeña pero limpia, tomaba una de sus frutas frescas y la disfrutaba completamente. Comía manzanas crujientes que llenaban su boca de jugo dulce. Saboreaba peras suaves que se derretían en su lengua. Disfrutaba ciruelas que explotaban con sabor. Mordía melocotones jugosos que le recordaban los veranos de su infancia. Tenía suficiente variedad para no aburrirse nunca. Un día comía frutas rojas, al siguiente amarillas, después moradas. Algunas eran dulces, otras tenían un toque ácido que despertaba sus sentidos. Tenía frutas que saciaban su sed y otras que llenaban su estómago. Racionó cuidadosamente su suministro, comiendo lo justo y necesario, nunca siendo glotón, siempre pensando en el mañana. Calculó que si comía 2 o 3 frutas al día, tendría suficiente para todo el mes con algo de sobra. Su salud durante esos 30 días no solo se mantuvo, sino que incluso mejoró un poco. Su piel adquirió un brillo saludable por todas las vitaminas y nutrientes que consumía. Tenía energía para hacer ejercicio en su celda, para mantenerse activo y positivo. Dormía bien cada noche, con la tranquilidad de quien sabe que tomó las decisiones correctas. Cada fruta que comía le recordaba que el esfuerzo honesto siempre vale la pena, que el trabajo duro siempre da frutos, literalmente en este caso. El segundo ministro, Roberto, la voz del abuelo se volvió más sombría. No tuvo tanta suerte. Los primeros días fueron terribles, absolutamente horribles. Cuando abrió su saco y examinó realmente lo que había recolectado, sintió que quería llorar. La mayoría de sus frutas estaban podridas. Algunas ya tenían moho creciendo en ellas, ese moho verde y peludo que es señal de descomposición avanzada. Otras estaban fermentadas, despedían un olor a alcohol agrio que mareaba. Algunas tenían gusanos que se retorcían al ser expuestas a la luz. Roberto intentó separar las frutas, buscando desesperadamente las que todavía eran comestibles. Encontró algunas que solo estaban parcialmente podridas, así que cortó las partes malas con sus propias manos y comió las partes que parecían menos peligrosas. El sabor era amargo, asqueroso, nada que ver con el sabor dulce que debería tener una fruta. Pero era eso o morir de hambre. Así que se obligaba a comer, aguantando las náuseas que le subían por la garganta. Durante la primera semana, Roberto se enfermó gravemente. Su estómago no podía manejar la comida en mal estado que estaba consumiendo.
Pasaba las noches con dolores terribles, retorciéndose en su catre, sudando frío, sintiendo cómo su cuerpo rechazaba el alimento putrefacto. Tenía diarrea constante, vómitos frecuentes, fiebre que lo hacía temblar y delirar. Los guardias que pasaban por su celda podían escuchar sus gemidos de dolor durante la noche, pero siguiendo las órdenes del rey no podían hacer nada por él excepto traerle agua limpia para beber. Las frutas verdes que había recogido tampoco le servían de mucho. Estaban tan inmaduras que eran casi incomibles, duras como piedras, amargas como veneno, y le causaban más dolor de estómago cuando intentaba masticarlas. Algunas nunca madurarían porque habían sido cortadas demasiado pronto, su proceso natural interrumpido para siempre. Roberto intentó dejarlas al sol en su celda, esperando que maduraran, pero la mayoría simplemente se secaron y se volvieron aún más inservibles. Conforme pasaban los días, Roberto perdió peso de manera alarmante. Sus mejillas se hundieron, sus ojos se vieron más grandes en su cara delgada, sus costillas comenzaron a marcarse bajo su piel. Su ropa le quedaba holgada donde antes le quedaba ajustada. Su fuerza disminuyó drásticamente, apenas tenía energía para levantarse de su catre. Pero lo peor de todo no era el dolor físico, no era el hambre ni la enfermedad. Lo peor era el arrepentimiento constante que lo carcomía por dentro como un gusano. Cada hora del día y de la noche, Roberto pensaba en el bosque, en ese día que ahora parecía tan lejano. Recordaba con claridad dolorosa cada decisión que había tomado. Recordaba haberse reído de Antonio por ser tan trabajador, por tomarse la tarea tan en serio. Recordaba haber pensado que era más inteligente que los demás por encontrar atajos. Recordaba cómo había ignorado las frutas buenas que estaban justo ahí, disponibles, solo porque requerían un poco más de esfuerzo para alcanzarlas. Ahora, acostado en su celda con el estómago vacío y dolorido, esas memorias lo torturaban sin piedad. Se repetía constantemente: si tan solo hubiera trabajado un poco más duro, si tan solo me hubiera tomado el tiempo de buscar frutas frescas, si tan solo no hubiera sido tan arrogante, si tan solo hubiera entendido que esto era importante. Pero los si tan solo no lo alimentaban, no sanaban su estómago, no borraban las consecuencias de sus decisiones. Roberto pasó esos 30 días en un sufrimiento físico y mental constante. Cada momento era una lección brutal sobre el precio de tomar atajos, sobre el costo real de la mediocridad elegida. Y el tercer ministro, Fernando. La voz del abuelo se volvió aún más grave, casi susurrante, obligando a Miguel a inclinarse más cerca para escuchar. Él tuvo el destino más trágico de todos. Cuando los guardias lo dejaron en su celda con su saco, Fernando todavía mantenía un poco de su arrogancia inicial. Pensó, en su ignorancia suprema, que tal vez podría aguantar un mes sin comer, que su cuerpo de alguna manera sobreviviría, que exageraban la importancia de todo esto. Después de todo, había escuchado historias de personas que ayunaban durante semanas por razones religiosas o espirituales. Pero esas personas se preparaban para sus ayunos, lo hacían bajo supervisión, tenían agua en abundancia y sabían cómo hacerlo de manera segura. Fernando no tenía nada de eso. Abrió su saco con las manos temblorosas esa primera noche, y lo que encontró fue exactamente lo que había puesto ahí. Hojas secas que crujían al tocarlas. Piedras frías e inútiles que no servían absolutamente para nada. Arena suelta que se escurría entre sus dedos como el tiempo que había desperdiciado, ramitas quebradas que solo servían para encender fuego si tuviera con qué hacerlo. Fernando intentó, en su desesperación creciente, comer algunas de las hojas secas. Las metió en su boca, intentó masticarlas, pero era como intentar comer papel viejo. No tenían ningún sabor excepto amargo y terroso. Se pegaban a su lengua y su paladar. Le raspaban la garganta cuando intentaba tragarlas. Su cuerpo las rechazaba inmediatamente. Su estómago se contraía tratando de expulsarlas. No tenían ningún valor nutricional, ninguna sustancia que su cuerpo pudiera convertir en energía o en fuerza. Eran simplemente materia vegetal muerta, celulosa imposible de digerir para un ser humano. El hambre llegó rápido y feroz. Fernando nunca había experimentado hambre real en su vida. Había tenido apetito, claro. Esa sensación agradable antes de una comida que hace que todo sepa mejor. Pero esto era diferente. Esto era hambre de verdad. Hambre que duele, que consume, que no te deja pensar en nada más. Su estómago se retorcía sobre sí mismo, enviando ondas de dolor que lo hacían doblarse. Sentía un vacío enorme en su centro, como si tuviera un agujero negro dentro de él que absorbía toda su energía.
Los primeros 3 días fueron los peores en términos de dolor agudo. Su cuerpo, acostumbrado a comer regularmente, entraba en pánico por la falta de alimento. Le dolía la cabeza con un dolor pulsante y constante. Sentía náuseas aunque no tenía nada que vomitar. Le temblaban las manos incontrolablemente. Se mareaba cada vez que intentaba ponerse de pie. El mundo se veía borroso y distorsionado. Escuchaba zumbidos constantes en sus oídos. Después de esos primeros días, el dolor agudo disminuyó un poco, pero solo porque su cuerpo comenzaba a apagarse, a entrar en modo de supervivencia extrema. Empezó a consumir sus propias reservas de grasa, luego sus músculos, luego todo lo demás. Fernando podía sentir cómo su cuerpo literalmente se devoraba a sí mismo desde adentro. Perdía peso a un ritmo aterrador. No solo unos kilos, sino decenas de kilos. Su cara se convirtió en una calavera viviente, con la piel estirada sobre los huesos, los ojos hundidos profundamente en las cuencas. Sus brazos y piernas se volvieron como palillos, tan delgados que parecía imposible que pudieran sostener a una persona. Su mente comenzó a fallar también. Tenía alucinaciones constantes. Veía comida que no existía. Olía aromas de banquetes que solo existían en su imaginación cruel. Hablaba solo. A veces tenía conversaciones completas con personas que no estaban ahí. Perdió la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche, si había pasado una semana o un mes. Su conciencia entraba y salía como una luz parpadeante a punto de apagarse para siempre. Durante la segunda semana, Fernando dejó de tener fuerzas para levantarse de su catre. Simplemente yacía ahí, sus ojos abiertos pero vacíos, mirando el techo de piedra de su celda sin realmente verlo. Su respiración se volvió superficial y trabajosa. Cada inhalación requería un esfuerzo consciente. Su corazón latía débil e irregular, luchando por bombear sangre con tan poca energía disponible. Su cuerpo se estaba apagando, órgano por órgano, sistema por sistema. Para la tercera semana, los guardias que pasaban por su celda notaron que ya casi no se movía. Reportaron al rey que el tercer ministro estaba muy grave, al borde de la muerte. El rey vino personalmente a ver. Se paró frente a los barrotes de la celda y observó lo que quedaba de Fernando. Era una imagen que nadie podía olvidar jamás. Un recordatorio visual horrible de lo que pasa cuando uno rechaza completamente la responsabilidad. Cuando uno elige el camino de cero esfuerzo. El rey, aunque había planeado esta lección, no era cruel. No quería la muerte de nadie, ni siquiera de un ministro perezoso y deshonesto. Pero también sabía que las lecciones más poderosas son las que tienen consecuencias reales. Ordenó a sus médicos que atendieran a Fernando, que le dieran caldos ligeros y medicinas, que intentaran salvarlo. Pero era demasiado tarde. El cuerpo de Fernando había llegado demasiado lejos en su deterioro. Murió al día 23 antes de que terminara el mes completo, rodeado de médicos que no pudieron hacer nada excepto hacer más cómodos sus últimos momentos. Su última palabra, según los médicos que estuvieron con él, fue simplemente «debí». Debí haber trabajado. Debí haberme esforzado. Debí haber tomado en serio la tarea. Debí haber pensado en las consecuencias. Pero todas esas palabras «debí» llegaron demasiado tarde para cambiar algo. El abuelo se detuvo, dejando que el peso de esa muerte imaginaria pero profundamente ilustrativa se asentara en el corazón de Miguel. El silencio en la sala era profundo, absoluto. Miguel tenía lágrimas en los ojos, aunque no estaba seguro exactamente por qué lloraba. Tal vez por Fernando, tal vez por Roberto, tal vez por sí mismo y por todo el tiempo que había desperdiciado. Cuando terminaron los 30 días, continuó el abuelo después de una pausa larga y significativa, el rey ordenó que liberaran a los 2 ministros sobrevivientes. Antonio salió de su celda saludable, fuerte, con los ojos claros y la conciencia tranquila. Había aprendido que sus valores de trabajo duro e integridad no solo eran correctos moralmente, sino que eran literalmente cuestión de vida o muerte. El rey lo recompensó generosamente, le dio más responsabilidades, y Antonio continuó sirviendo al reino con dedicación por muchos años más, convirtiéndose eventualmente en el consejero principal del rey. Roberto salió débil, enfermo, profundamente arrepentido.
Había sobrevivido, sí, pero a duras penas, y cada día de ese mes lo había cambiado fundamentalmente como persona. Nunca volvió a tomar atajos. Cada vez que enfrentaba una tarea, por pequeña que fuera, recordaba ese mes de sufrimiento y se aseguraba de hacerla bien desde el principio. El rey, viendo su arrepentimiento genuino y su cambio real de carácter, le dio una segunda oportunidad. Roberto trabajó el resto de su vida tratando de compensar ese error, de demostrar que había aprendido la lección, y aunque nunca alcanzó la grandeza de Antonio, se convirtió en un servidor confiable y diligente. Fernando, por supuesto, no salió nunca. Su celda quedó vacía, un recordatorio silencioso de lo que pasa cuando uno llena su vida con piedras en lugar de frutos, cuando uno elige el camino de absolutamente ningún esfuerzo, cuando uno rechaza completamente la responsabilidad personal. Su historia se convirtió en una leyenda en el reino, una advertencia que las madres contaban a sus hijos, una lección que los maestros enseñaban a sus estudiantes. El abuelo finalmente se volvió completamente hacia Miguel, tomando las manos de su nieto entre las suyas, manos viejas y arrugadas pero fuertes, manos que habían trabajado durante décadas y que ahora transmitían sabiduría a través del simple contacto. «Miguel, mi querido nieto», dijo el abuelo con voz llena de amor, pero también de preocupación genuina. «Tú también estás llenando tu propio saco en este momento, cada día, cada hora, cada minuto, cada vez que decides deslizar tu dedo por esa pantalla brillante, en lugar de leer un libro que te hará más sabio, estás poniendo una piedra en tu saco. Cada vez que dices «después», cuando sabes que deberías hacer algo ahora, estás agregando hojas secas. Cada vez que eliges la comodidad inmediata sobre el esfuerzo que te haría crecer, estás llenando tu saco con arena que no te nutrirá cuando llegue el momento de necesitarla. Cada excusa perezosa que inventas, cada justificación que te das a ti mismo para no esforzarte, cada vez que priorizas el entretenimiento sin sentido sobre el desarrollo personal, cada acción que pospones sin una razón válida, todo eso es como elegir frutas podridas o piedras en lugar de frutos frescos y nutritivos. Estás tomando decisiones ahora mismo, en este instante de tu vida, que determinarán qué tendrás disponible cuando lleguen los momentos difíciles. Y créeme, hijo, los momentos difíciles siempre llegan. La vida tal vez no te esté probando hoy con consecuencias inmediatas y obvias. Tal vez hoy puedas salirte con la tuya al no hacer tu tarea, al postergar tus responsabilidades, al perder horas en tu teléfono. Tal vez hoy no sientas ningún dolor por esas decisiones. Pero algún día, tal vez dentro de un año, tal vez dentro de 5, tal vez dentro de 10, la vida te encerrará en tu propia celda de consecuencias, y cuando ese día llegue, tendrás que sobrevivir únicamente con lo que hayas puesto en tu saco durante todos estos años. Si has estado llenando tu saco con conocimiento real, con habilidades desarrolladas, con disciplina cultivada, con relaciones genuinas, con experiencias significativas, con trabajo honesto, entonces estarás preparado. Tendrás recursos internos para enfrentar lo que venga. Pero si has llenado tu saco con distracciones vacías, con tiempo perdido, con oportunidades desperdiciadas, con talento sin desarrollar, con promesas rotas a ti mismo, entonces cuando llegue tu momento de prueba, descubrirás que las piedras y las hojas secas no pueden alimentar tu futuro, no pueden sostener tus sueños, no pueden construir la vida que deseas. Miguel no dijo nada, no podía decir nada. Las palabras de su abuelo habían penetrado directamente a su corazón, atravesando todas sus defensas, todas sus excusas, todas sus justificaciones. Por primera vez en mucho tiempo, realmente se veía a sí mismo con claridad. Y lo que veía no le gustaba. Se vio como realmente era. Un joven con potencial enorme que estaba desperdiciando sus días más valiosos en actividades que no lo llevarían a ninguna parte. Lentamente, casi con reverencia, Miguel tomó su teléfono celular que había estado descansando en el cojín al lado de él durante toda la historia. Lo miró fijamente durante varios segundos, viendo en ese pequeño dispositivo no solo un objeto, sino un símbolo de todas sus elecciones pobres, de todo su tiempo perdido, de todas sus prioridades mal alineadas. Con un movimiento deliberado y consciente, le dio la vuelta al teléfono y lo colocó con la pantalla hacia abajo sobre la mesa de centro. Fue un gesto pequeño, casi insignificante en apariencia, pero representaba algo mucho más grande. Una decisión, un cambio de dirección, un primer paso hacia algo mejor. Su mente, que normalmente estaba acelerada, saltando de un pensamiento a otro sin enfocarse realmente en nada, ahora estaba quieta, clara, enfocada. Estaba haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo. Estaba reflexionando de verdad, pensando profundamente sobre su vida,
sobre sus elecciones, sobre su futuro. Comenzó a recordar todas las veces que había dicho «después», esa palabra mágica que usaba para justificar cada postergación. Después haré la tarea. Después empezaré a ejercitarme. Después aprenderé esa habilidad. Después leeré ese libro. Después trabajaré en mis sueños. Y con una claridad dolorosa, Miguel se dio cuenta de una verdad fundamental que había estado ignorando. Después nunca es leal. Después nunca llega realmente. Después es solo otra forma de decir nunca sin admitirlo. Cada vez que decía después, realmente estaba diciendo no. Estaba eligiendo no hacer algo importante. Estaba eligiendo no crecer. Estaba eligiendo no esforzarse. Y todas esas pequeñas elecciones de después se estaban acumulando, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, convirtiéndose en años de potencial no realizado, de oportunidades no aprovechadas, de una vida vivida a medias. Miguel miró a su abuelo con ojos nuevos, con una gratitud profunda que no podía expresar completamente con palabras. Gracias, abuelo. Fue todo lo que pudo decir. Pero en esas dos palabras simples había un mundo de significado. Una promesa silenciosa de cambio, un reconocimiento de que había recibido un regalo invaluable, una advertencia a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que su saco estuviera tan lleno de piedras que no hubiera espacio para nada más. El abuelo sonrió, una sonrisa cálida y llena de esperanza. Sabía que las palabras habían llegado a su destino, que la semilla había sido plantada. Ahora dependía de Miguel regarla, cuidarla, hacerla crecer. «Recuerda, hijo», dijo el abuelo mientras se levantaba para irse, sus viejas rodillas crujiendo ligeramente. «Cada día es un nuevo viaje al bosque. Cada día tienes la oportunidad de elegir qué poner en tu saco. No desperdicies esa oportunidad. No la des por sentada. Porque el tiempo que tienes ahora, estos años de juventud y energía no volverán. Úsalos sabiamente. Esta historia que acabamos de escuchar trae consigo una verdad universal que todos, absolutamente todos nosotros, necesitamos escuchar y tomar en serio. Cuando evitamos nuestras responsabilidades, cuando buscamos constantemente los atajos fáciles, cuando elegimos la comodidad sobre el crecimiento, cuando priorizamos la gratificación inmediata sobre los objetivos a largo plazo, tal vez no suframos hoy, tal vez hoy todo parezca estar bien, tal vez hoy no sintamos ningún dolor por esas decisiones. Pero inevitablemente, con absoluta certeza, un día tendremos que vivir con los resultados directos de todas esas pequeñas elecciones que hicimos o dejamos de hacer. Seguramente has escuchado a personas decir con dolor y arrepentimiento en sus voces, si tan solo hubiera trabajado más duro en aquella época, si tan solo me hubiera esforzado más cuando tuve la oportunidad, si tan solo hubiera tomado en serio mis estudios, si tan solo hubiera desarrollado esas habilidades cuando era joven, ahora estaría en un lugar mucho mejor. Mi vida sería completamente diferente. En aquel momento crítico de sus vidas, cuando tenían la energía y el tiempo y las oportunidades frente a ellos, eligieron la pereza, eligieron lo fácil, eligieron postergar. Y los que sí eligieron el esfuerzo, los que sí trabajaron duro, los que sí se disciplinaron, esos son los que avanzaron, los que lograron sus metas, los que construyeron la vida que soñaban. Entonces, por favor, no engañes tu propio trabajo, no sabotees tu propio esfuerzo, no te mientas a ti mismo con excusas que suenan bien, pero que no te llevan a ninguna parte. Cuando haces eso, cuando tomas atajos o cuando no te esfuerzas como deberías, no estás engañando a tu maestro, no estás engañando a tu jefe, no estás engañando a tus padres, no estás engañando al sistema. La única persona a la que realmente estás engañando es a ti mismo. A tu yo futuro que tendrá que vivir con las consecuencias de las decisiones que tu yo presente está tomando ahora mismo. Recuerda siempre, grábalo en tu mente y en tu corazón. Cada esfuerzo que haces hoy, cada pequeña acción que tomas ahora, cada decisión que eliges en este momento, todo eso está moldeando activamente tu futuro. No de manera abstracta o teórica, sino de manera real y concreta. Estás literalmente construyendo ladrillo por ladrillo el futuro en el que vivirás. Cada libro que lees te hace más sabio. Cada habilidad que practicas te hace más capaz. Cada vez que te disciplinas te hace más fuerte. Cada relación que cultivas te hace más conectado. Cada momento que inviertes en crecer te acerca a la persona que quieres ser. Así que continúa trabajando, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil.
Sigue construyendo la vida que mereces vivir, día a día, decisión por decisión. No permitas que el cansancio temporal te haga abandonar los sueños permanentes. No dejes que la comodidad de hoy robe la grandeza de mañana. Recuerda que cada día es un nuevo viaje al bosque, y cada día tienes la oportunidad de elegir qué frutos cosechar, qué semillas plantar, qué esfuerzos hacer que se convertirán en la cosecha de tu futuro. Si esta historia y este mensaje han tocado tu corazón de alguna manera, si has sentido aunque sea una pequeña chispa de reconocimiento o inspiración, te pido que lo compartas con otras personas que puedan necesitar escucharlo también. Compártelo con ese amigo que está luchando con la motivación, con ese familiar que está postergando sus sueños, con ese conocido que está llenando su saco con piedras sin darse cuenta. Cada gesto simple de compartir, cada acción de pasar este mensaje adelante, genera una onda de gratitud y conciencia que se expande mucho más allá de lo que podemos ver. Y todo ese bien que pones en el mundo tiene una manera misteriosa pero real de volver a ti en forma de bendiciones, oportunidades y conexiones positivas. Si estas palabras resonaron contigo, si esta historia te hizo reflexionar sobre tu propia vida y tus propias decisiones, te invito a que te suscribas a este canal. Al hacerlo, estarás diciéndole al universo que estás listo para más contenido transformador, para más historias que te hagan pensar, para más mensajes que te inspiren a ser mejor. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un video nuevo. Para que cada vez que compartamos algo que pueda ayudarte en tu camino, seas el primero en saberlo. Únete a mí en esta jornada continua de crecimiento personal, de desarrollo espiritual, de búsqueda constante de ser la mejor versión de nosotros mismos. Todavía hay muchísimo contenido valioso por venir, muchas más historias que pueden transformar completamente tu forma de ver la vida, de entender tus circunstancias, de enfrentar tus desafíos. Cada video está diseñado con amor y cuidado para ofrecerte no solo entretenimiento, sino verdaderas herramientas para vivir mejor, para pensar más claramente, para actuar más sabiamente. Este es solo el comienzo de un viaje largo y enriquecedor que podemos hacer juntos. También quiero escucharte a ti, quiero saber de ti, quiero conocer tu historia. Deja aquí abajo en los comentarios cómo estas palabras de hoy tocaron tu corazón, qué pensamientos o sentimientos despertaron en ti. Cuéntame si te identificaste con Miguel. Si alguna vez te has sentido como Roberto tomando atajos, o si conoces a alguien que se parece a Fernando. Comparte cómo ha sido tu propia búsqueda por la paz interior, por el equilibrio en tu vida, por encontrar el camino correcto en medio de todas las distracciones y tentaciones del mundo moderno. Tu historia puede inspirar a otros. Tus palabras pueden ayudar a alguien que está pasando por algo similar. Seguiremos caminando lado a lado en este hermoso camino de despertar espiritual y emocional, en este proceso continuo de sanación de nuestras heridas pasadas, de crecimiento hacia nuestro potencial completo, de construcción de una vida con significado y propósito. No estás solo en este viaje. Somos una comunidad de personas que están comprometidas con ser mejores, con vivir con más conciencia, con tomar decisiones más sabias. Juntos somos más fuertes, juntos podemos lograr más, juntos podemos apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles y celebrar juntos en los momentos de victoria. Y recuerda siempre esta verdad fundamental. En realidad, todo esto está apenas comenzando. Tu vida no está definida por las decisiones que tomaste ayer o anteayer. Cada nuevo día es una oportunidad fresca, una página en blanco, un nuevo viaje al bosque. No importa cuántas piedras hayas puesto en tu saco hasta ahora. No importa cuánto tiempo hayas desperdiciado, no importa cuántas oportunidades hayas dejado pasar, hoy, ahora mismo, en este preciso instante, puedes elegir empezar a llenar tu saco con frutos buenos, con esfuerzos reales, con acciones que te acerquen a tus sueños en lugar de alejarte de ellos. La pregunta no es qué hiciste antes. La pregunta es qué harás ahora, qué elegirás en este momento, cómo usarás el tiempo precioso que tienes por delante. El futuro está esperando ser creado por tus decisiones de hoy. ¿Qué elegirás poner en tu saco? Fin.